ya porque estás en la consulta y te tomaron la presión y tienes estos valores directamente ya eres hipertenso. No es así. Ahora todo ha cambiado. Lo revalúan, esos pacientes no son hipertensos. Lo que más he escuchado es el consumo de agua. Lo frecuente son las situaciones emocionales. La que a esa persona le ayuda a desestresarse. Todo un medicamento, a mí me dan 3, 4 medicamentos. No, solamente toma esto. Antes esta enfermedad la veíamos única y exclusivamente en pacientes. Bienvenidos al primer episodio de Ojo al Dato. El invitado del día de hoy es el doctor Marlon Cañarte, especialista en cardiología. Doctor Marlon, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Said. Un gusto estar aquí. Gracias de antemano por la invitación. Muy bien, doctor. Bueno, el motivo por el cual lo hemos invitado el día de hoy es porque queremos saber a detalle todo sobre la hipertensión. Pero antes queremos conocer un poco sobre su background, sobre cuál ha sido su proceso de formación, qué tuvo que hacer usted para poder llegar a convertirse en cardiólogo. Bueno, en un inicio pues yo me formé en la Universidad Central del Ecuador como médico. Me gradué en el 2004, octubre de 2004. Posteriormente, pues bueno, hice unos 3 periodos de residencia aquí en el hospital de Jipijapa antes de decidirme ir a realizar la cardiología, que tú conocerás muy bien que cuando uno hace el proceso de formación académica siempre uno se va inclinando poco a poco sobre cierta especialidad. En este caso pues a mí me gusta mucho lo que hago, ¿no? Referente a la cardiología. Doctor, ¿y en qué momento de su proceso formativo usted decidió que quería ser cardiólogo? Ya a partir del quinto o sexto año ya de medicina, ya me incliné mucho más sobre la cardiología y obviamente ya tenía decidido de que quería seguir esta especialidad. Cuando estuvo durante el internado o durante su servicio social aquí en Ecuador, ¿tiene alguna anécdota particular o especial que le haya avivado aún más las ganas de querer convertirse en cardiólogo? ¿O simplemente se decidió en sexto ciclo y de ahí para adelante no había cambio de opinión? A ver, mira, como te comenté, en quinto, sexto año yo ya me convencí obviamente de que quería ser cardiólogo. Cuando hice residencia obviamente lo confirmé mucho más por ver obviamente todo este tipo de patologías, llegar a emergencias, pacientes infartados, ¿sí? con patologías cardiológicas que realmente reavivaron obviamente mi deseo por seguir esta especialidad. Claro. Bueno, entrando ya en materia en el tema del día de hoy, que es la hipertensión. Bueno, doctor, mucha gente, muchas de las personas que nos ven tienen más de 45, 55 años, que es uno de los principales factores de riesgo para padecer de este tipo de patología. Y me gustaría que le explicase a la audiencia qué es realmente la hipertensión, cómo funciona. Bueno, mira, como concepto básico general, catalogamos a un paciente hipertenso cuando tomamos o durante la toma de la presión arterial, sea en consultorio o en una clínica, igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, ¿no? Y digo tomas porque normalmente ciertas guías te recomiendan que puedes hacerlo 2 o por 3 veces en forma repetitiva, ¿no? Un consultorio. Entonces, aquel paciente que presenta presiones arteriales igual o mayor a 140-90, tú ya podrías sospechar en una hipertensión arterial. Y digo sospechar, ¿por qué? Porque no es fácil. Muchas personas piensan que ya porque estás en la consulta y te tomaron la presión y tienes estos valores ya directamente ya eres hipertenso. No es así. Hay varios estudios que lo confirman, hay varias situaciones que también te pueden provocar alteraciones en la presión arterial y no necesariamente ya tienes que ser hipertenso, ¿no? Y empezar un tratamiento, ¿no? Doctor, ¿existe la posibilidad, bueno, de que tuviésemos un paciente, por ejemplo, que presenta una presión arterial elevada y cuando se la está tomando en casa está completamente normal, pero cuando lo ve a usted entrar con su bata blanca, la presión se dispara? ¿Qué nos puede decir sobre ello? Sí, realmente un 30 o 35% aproximadamente de los pacientes que uno ve en la consulta con presiones altas tienen este problema que se denomina, como tú sabes, hipertensión de bata blanca. Son aquellas personas que entran a una consulta o entran a una clínica o entran a un
hospital, le toman la presión y está muy elevada, asintomático, ¿no? Salen de la clínica, del hospital o de cualquier área de salud que esté, y en casa la presión está normal. Eso realmente es lo que nosotros catalogamos como una hipertensión de bata blanca, que realmente no necesita o no requiere ningún tipo de tratamiento. Doctor, entonces, ¿existe alguna predisposición tal vez en edad, en sexo, en raza con este tipo de enfermedad, con este asesino silencioso que le llaman? A ver, existen muchos factores de riesgo que nosotros les llamamos. Dentro de eso, obviamente, que está la edad. La edad es un punto muy importante, ¿no? Generalmente, pacientes adultos mayores probablemente desarrollen este tipo de enfermedad de hipertensión. Ahora, mira, ha cambiado mucho esto, ¿no? Ha cambiado mucho el tema de la edad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a hacer un análisis retrospectivo, antes esta enfermedad la veíamos única y exclusivamente en pacientes mayores, ¿no? Ahora todo ha cambiado. Ahora todo ha cambiado, ¿por qué? Porque precisamente el estilo de vida de la persona es pésimo. La alimentación, la falta de ejercicio, los vicios, hablando del alcohol, el tabaco, el sobrepeso, la obesidad, hacen que esta enfermedad realmente aparezca en edades mucho más tempranas. Antes solamente la esperábamos, ya vuelvo, te repito, en pacientes adultos mayores, pero ahora ya pacientes jóvenes, personas jóvenes, a partir de los 30 años, 40 años, incluso hablamos, he tenido pocos casos, pero lo he tenido pacientes de 22, 23 años que tienen hipertensión. ¿El caso de paciente más joven que ha tenido con hipertensión ha sido de? Unos 22, 23 años aproximadamente. Ok, ¿y cuál era, digamos, las características o los factores de riesgo que predisponieron a que esta persona desarrollara esta enfermedad? Mira, específicamente hablando del paciente joven que te estamos comentando, el sedentarismo, el sobrepeso, obviamente la alimentación inadecuada, acompañado siempre obviamente de este factor hereditario que no vamos a dejar de lado, ¿no? Sabemos que la hipertensión arterial en su 90% la causa principal es la herencia familiar, ¿sí? La causa hereditaria es la principal causa del desarrollo de esta hipertensión. Claro está de que son estos factores, ¿no? El sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación, el tabaco, el alcohol, los que te aceleran, ¿sí?, el aparecimiento de esta enfermedad en edades más tempranas, como la que estamos comentando, 22, 25 años, 30 años, 40 años. Entonces, realmente es una enfermedad que, sobre todo acá en la provincia, es una de las más comunes, al lado de la diabetes, ¿no? Lamentablemente en nuestra provincia es una de las más afectadas con estas dos enfermedades, ¿no? Hablando de la hipertensión específicamente, lo que estamos comentando ahora, y también nos dejamos de lado lo que es la diabetes. Doctor, entonces con todo este contexto que usted nos ha dado, ¿podría usted enumerar cuáles son los 5 hábitos que mayormente predisponen a las personas de cualquier edad a padecer o llegar a desarrollar hipertensión potencialmente? Bien, los principales factores, como lo nombramos hace un momento, el sedentarismo, el sobrepeso, obesidad, el alcohol, el tabaco, ¿sí? La alimentación inadecuada, son los factores muy importantes, obviamente, que van a predisponer a un paciente con herencia familiar, sobre todo, ¿sí?, de hipertensión, que desarrolle más tempranamente esta enfermedad. ¿Y cuáles serían los principales riesgos que podría conllevar en la salud de esta persona si esta no se llegase a tratar a tiempo? Mira, una hipertensión arterial mal controlada o no controlada, de hecho, tiene complicaciones a futuro, ¿sí?, en órganos muy nobles, muy sensibles, muy importantes, como el corazón, el cerebro, la retina del ojo, los riñones, ¿sí?, a nivel vascular. Entonces son enfermedades que aparecen con el tiempo, complicaciones que aparecen con el tiempo en aquellas personas hipertensas reales que no tienen ningún tipo de tratamiento o que no hacen un tratamiento regular, es decir, lo hacen en forma irregular. Entonces, bueno, estas complicaciones realmente son
son a futuro muchas veces irreversibles. Ok, Doc, usted acaba de mencionar algo que le llama muchísimo la atención a la gente que mira nuestro canal y es sobre todo el tema de la salud visual. Usted mencionó que existe la posibilidad de que hay un daño a nivel de la retina. ¿Puede contarnos un poco más acerca de ello? Bueno, en este caso se denomina, o la complicación de una retina, es una retinopatía hipertensiva, en la cual el paciente obviamente disminuye la visión, ¿no? Muchas veces lo asumen como algo diferente, ¿no? Un problema netamente ocular como un miope, hipermétrope, cuando realmente esa no es la causa real de la disminución de la visión de ese paciente, sino que es un paciente hipertenso mal controlado que a la larga pues desarrolla este tipo de retinopatía hipertensiva. Y cuando acude obviamente al oftalmólogo, mediante fondo de ojo y todo esto, le hacen diagnóstico, ¿no? Ok, y una vez que una persona hipertensa es diagnosticada per se, entonces, ¿cuál es el proceder? Antes de hablar del tratamiento farmacológico, ¿cómo influye esto en la vida de la persona? ¿Qué hábitos son los que tiene que empezar a corregir? Ya, mira, precisamente uno tiene que hacer un diagnóstico real, veraz, ¿no? Porque muchas veces se hacen falsos diagnósticos y obviamente el paciente no requiere obviamente de este tipo de tratamiento. ¿Y por qué digo veraz y real? Porque obviamente cambia todo en el ser humano, en la vida de esa persona, ¿no? Uno tiene que hacerle concientizar la importancia primero de tratar la enfermedad y la importancia de ese cambio, de ese giro en su estilo de vida, no solamente en cuanto a la ingesta de medicamentos, sino en los hábitos diarios, en la alimentación diaria, obviamente en el ejercicio, que son situaciones muy fundamentales para hacer un tratamiento correcto. Ya decirle a ese paciente, mira, vas a tener que alimentarte de una forma muy diferente, bajar la sal, disminuir los carbohidratos, disminuir la grasa, hacer ejercicio, si fuma, pues deja de fumar, si bebe, pues no tome. Y obviamente complementado con el tratamiento farmacológico que en su momento, dependiendo de qué tipo de hipertensión o qué grado de hipertensión tenga, pues obviamente uno elige el tratamiento, ¿no? Entonces sí, obviamente es muy importante hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Y obviamente partir de ese punto para poder concientizar al paciente de que cambia mucho, mucho, ¿sí? En el momento en que tú haces un diagnóstico que le dices al paciente hipertenso, su estilo de vida cambia muchísimo. Doctor, ¿y nos puede compartir tal vez algún caso muy particular que haya tenido usted de paciente hipertenso? Mira, casos de hipertensión, obviamente en mi consulta veo a diario, sí, mucho. He visto no solamente en mi consulta particular, sino en el lugar donde laboro, todos los días múltiples pacientes te llegan. Pero es precisamente, te marca un punto en un paciente determinado que tú lo estás controlando, que a veces hasta el psicólogo para ese paciente, para orientarlo, para decirle, mira, el paciente, como tú lo dijiste en un momento, es una hipertensión a veces muy silenciosa, a veces no silencioso, porque obviamente tiene estas complicaciones que en muchas de las ocasiones son asintomáticas. No te hacen caso, vamos a la recomendación y todo. ¿Por qué? Porque es un paciente que ha llevado su estilo de vida con años de hipertensión, con un tratamiento irregular, con un estilo de vida muy diferente y dice, mira, aquí estoy. No me ha pasado nada. O sea, podríamos... Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí voy, la diferencia, ¿no? Llega un momento en que tú lo vuelves a ver, pero ya no lo ves así como antes, ya lo ves con complicaciones. Ya lo ves, por ejemplo, con un signo neurológico, con una enfermedad cerebrovascular que tuvo hace poco, en el cual el paciente no puede ni siquiera expresarse, no puede ni siquiera movilizarse. Y entonces tú lo miras y tú no sabes qué está pensando. Si quizás pensaba en decir, bueno, si te hubiera hecho caso. Ya muy tarde.
Entonces, muchas veces esas situaciones son irreversibles. Entonces, para evitar que nuestros pacientes lleguen a esas situaciones irreversibles, ¿cuáles son los principales señales de alarma que da nuestro cuerpo o estos síntomas que hacen que el paciente vaya a consulta? Porque entendemos que usted puede hacer el diagnóstico preciso, usted es un experto en hipertensión, pero el paciente, ¿cómo sabe que tiene que acudir a la consulta si no es parte de la cultura latinoamericana en general acudir regularmente al médico? Mira, hay una situación muy importante. Yo creo que debemos en conjunto con la parte médica, ¿no es cierto?, con los colegas en medicina general, medicina familiar, hacer una correcta toma de presión arterial. Muchas veces nos olvidamos de la toma de presión arterial. ¿Por qué? Porque el paciente te llega con gripe, ¿no? El paciente te llega con gripe, pero no les importa la presión, muchas veces. Y no hay una toma de presión, muchas veces olvida tomar la presión arterial, porque no es el motivo por el cual te llega aparentemente el paciente. Eso es una. Y la otra es tratar de concientizar a las personas, y sobre todo a aquellas personas que tienen antecedentes familiares, que deben hacerse un control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si hablamos de signos y síntomas, si por ahí decimos, mira, si te duele la cabeza, si te sientes mareado, ¿sí?, ahí es donde realmente acuden a tomarse la presión pensando que probablemente sean hipertensos. Pero es algo cejado, porque y aquellos pacientes que no sienten nada. Claro. Y aquellos pacientes que son muchos, ¿ya?, que no sienten absolutamente nada. Entonces, ¿esos pacientes dónde quedan? ¿Cómo tú les dices? Si yo ahora te digo, mira, solo aquellos pacientes que tengan dolor de cabeza, que se sientan mareados, que sientan algún signo específico, vayan y tómense la presión. Claro, de hecho tengo una experiencia bastante particular que me ocurrió mientras hacía mi servicio rural. Pasa que en una ocasión llega una paciente con unas presiones de 180, 190 y uno dice esto ya podría ser una urgencia hipertensiva, ¿cierto? Entonces la señora debería tener algún tipo de síntoma, pero como ha vivido con la hipertensión, nunca ha sido medicada, la señora no sentía absolutamente nada. Nosotros horrorizados que la señora se podía infartar, le podía dar un accidente cerebrovascular o lo que fuera. Imagínense que estamos en el fin del mundo. Entonces hay muchos pacientes que viven con la hipertensión y no tienen ningún síntoma. Pero mira, son situaciones de hipertensión arterial asintomática. Ahora, ¿qué hacer, no? O sea, ante estas situaciones y como tú dices, una persona que está en un área rural de difícil acceso a un hospital de forma inmediata. Ahora, yo no lo veo tanto como una emergencia ahora, como tal, mira, porque es una paciente que te maneja presiones altas en forma ya probablemente crónica, ¿sí? Probablemente lleve varios años con esa hipertensión asintomática, iniciar un tratamiento farmacológico y posteriormente sí indicar una evaluación cardiológica para optimizar el tratamiento y llevarle, obviamente, regularizándole la presión. ¿Por qué? Porque en la emergencia, o sea, no se puede catalogar como una emergencia hipertensiva ni como una crisis hipertensiva porque, o urgencia hipertensiva porque no hay síntomas, no hay síntomas neurológicos importantes. Y realmente se lo podría manejar, como te estoy indicando. Es diferente cuando ya vemos un paciente ya con signos neurológicos. Eso sí, obviamente hay que derivarlo a una emergencia para poder darle el tratamiento indicado. Pero te digo estas experiencias porque a veces sí nos asustamos, porque tú dices, mira, tengo una presión tan alta y la persona está ahí tranquila, sin ningún síntoma. Tú dices, no, este paciente lo más probable es que le dé una enfermedad cerebrovascular, qué sé yo, como una hemorragia, un infarto cerebral, que sería lo más probable que pase en forma aguda. Pero no tenemos signos y síntomas como para sospechar de eso, pero sí lo podemos manejar, ya te digo, con tratamiento farmacológico inicial. ¿Sí? Esto te lo comento para que las personas nosotros como médicos, que estén en esas circunstancias, podamos iniciar, no nos desesperemos manejarlo de esa forma y obviamente posteriormente sí encaminar a ese paciente hacia que tenga una consulta con cardiología para que se optimice el tratamiento y controlarle la presión arterial, ¿cierto? Y hacerle los estudios
porque probablemente esa persona con ese tipo de depresión en forma crónica, aunque esté asintomática, lo más probable es que ya tenga algún tipo de complicación, ¿sí? Sea a nivel de su corazón o probablemente renal de forma inicial o todo lo que ya nombramos a nivel de renal hipertensiva. Hay que hacer Claro. un estudio de todo. Tiene que ir al cardiólogo. Entonces, doctor, podríamos decir que la hipertensión requiere un tratamiento multidisciplinario de nutrición, de psicología, incluso ayuda conjunta con el mismo médico general que tenga que dar la alarma adecuada para que el paciente vaya referido a cardiología. Entonces, ¿qué rol juega acá el estrés, por ejemplo, o la dieta? ¿Existe algún tipo de alimento en particular o tal vez un consumo excesivo de sal? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, es conocido de que la sal, obviamente, en pacientes hipertensos provoca compensaciones, o sea, elevaciones de la presión arterial. Por eso es el razonamiento de que aquel paciente que tenga ya o sufra de esta enfermedad disminuya, ¿sí?, el consumo de sal en su dieta. Al igual, obviamente, que el estrés, ¿no? El estrés, lamentablemente, te puede causar en un paciente hipertenso alguna crisis. ¿Sí? El estrés desencadena ciertas secreciones de catecolamina en nuestro cuerpo que provoca que se eleve la presión, aumente el ritmo del corazón. Entonces, sí te puede crear un tipo de descompensación o una crisis hipertensiva. Pero, ¿cómo manejas eso? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo recomendar a ese paciente? Porque el estrés no se puede evitar. Hoy en día nosotros vivimos, sea en nuestro trabajo, en la familia, o en cualquier ámbito podemos tener cierto grado de estrés. Nosotros lo que tratamos de hacerles entender es que buscar la manera, ¿sí? Porque cada persona puede manejar el estrés de una forma diferente. Te hablo personalmente, ¿no? A mí me encanta hacer deporte, me encanta el fútbol. Entonces, una manera siempre... ¿Qué juega? ¿Delantero? ¿Goleador o no? Mira, a mí me encanta eso. Y yo cada vez que practico el deporte es como que me olvido del estrés que tengo en ese momento. Me relajo. O en algún momento hago alguna actividad diferente que también me permita relajarme. Entonces, eso es lo que uno trata de darle a entender al paciente, ¿no? Que si bien es cierto que el estrés es algo con lo cual nosotros tenemos que convivir, pero sí podemos hacer cosas como el deporte, como escuchar música, como hacer alguna otra actividad, la que a esa persona le ayude a desestresarse, obviamente para que este estrés no lo descompense, ¿no? Y no lo lleve a tener algún evento lamentable, ¿sí?, que pueda después desencadenar una complicación. Entonces, sí, el estrés tiene mucho que ver. Claro, eso que usted menciona se me hace interesante porque usted habla de estrategias para asimilar el estrés, porque evidentemente el estrés es inevitable. Desde la prehistoria hasta días de hoy que hemos de hecho vuelto aún más complejo. Dicen que el ser humano es el único animal que crea sistemas para estresarse, como el tráfico, como los impuestos, como las aspiraciones de las redes sociales. Alguna vez leí un libro muy bueno, no sé si habrá tenido la oportunidad, si no se lo recomiendo, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿De qué habla este libro? Pues este libro hace mención de por qué estos animales que están en la sabana, con el riesgo de que todo el tiempo los pueda cazar un león, ¿por qué no viven estresados? Y bueno, eso se debe a lo que usted menciona. Los distintos animales van creando métodos para poder llevar de cierta forma ese estrés, buscar esas formas de liberarlo, que puede ser a través del deporte, de la lectura, de oír música. O sea, me parece muy interesante todo lo que usted menciona. Entonces, doctor, vamos entrando ya en materia de farmacología. Vamos a hablar un poco de los medicamentos. No vamos a puntualizar en los losartán o en lo dipino porque después alguno de los pacientes que nos ven va a empezar a automedicarse y no es la idea. Pero sí me gustaría saber por qué existen tantos fármacos antihipertensivos. Alguna vez leí que existen algunos que están predispuestos o que tienen mejor efecto para cierto tipo de razas. Pues mira, sí, obviamente
obviamente uno tiene que elegir el fármaco o tiene que individualizar, obviamente, el tratamiento acorde a, primero, el grado de hipertensión, ¿no es cierto? ¿Sí? Segundo, si tiene o no una complicación, sea renal o cardiológica. De ahí uno tiene que hacer un análisis para poder elegir, obviamente, un tratamiento adecuado. Generalmente hoy las guías clínicas de hipertensión te aconsejan directamente no utilizar una monoterapia, sino, por ejemplo, una terapia dual o triple de acuerdo al grado de hipertensión. Y el caso del paciente. Entonces, en lo que tú hacías mención por ahí, sí, por ahí la raza se menciona que tiene por ahí mejor efecto, sí, en su tratamiento hipertensivo, si nosotros lo utilizamos en conjunto con algún tipo de diurético. Sí. De hecho, así lo hacemos. Pero en forma general, lo más importante es que nosotros, vuelvo y repito, elegimos el medicamento en base al grado de hipertensión y a alguna complicación que tenga para hacer o seleccionar el tratamiento más conveniente para ese paciente. Por eso es que muchas veces yo converso con mis pacientes y les digo, ¿no? O sea, no pueden tomar lo que otro paciente hipertenso Claro. puede decir. ¿Por qué? Porque se comentan entre ellos y dicen, oye, ¿tú por qué estás tomando solo un medicamento? A mí me dan 3, 4 medicamentos. No, me dice, solamente toma este. Entonces el paciente obviamente llega, doctor, mire que yo me encontré con otro paciente y me dice que porque yo tomo estos medicamentos siendo más común y están también. Entonces obviamente viene, ¿no?, lo que uno trata de explicar al paciente cuáles son esos medicamentos y por qué probablemente el otro amigo que es hipertenso toma menos. Bueno, alguna ocasión me pasó que estaba valorando yo a un paciente pues que llegaba por una cefalea a la consulta y me estaba diciendo que le diera la losartán y yo no tenía idea de qué me estaba hablando. Pues luego entendí que se refería al losartán y yo le digo, pero ¿qué tiene que ver que usted tenga un dolor de cabeza con que quiera esta pastilla? La viene tomando seguido y me dice, sí, cada vez que me duele la cabeza yo me tomo una losartán. Y yo digo, wow, ¿quién le recomendó eso? Y resulta que una vecina, una amiga de ella era hipertensa, tenía esa sintomatología de dolor de cabeza y le dice, mira, fulanita de tal, esto para mí es buenísimo, tómatela que a mí me ayuda y me quita el dolor de cabeza de un momento. Sí, mira, realmente, por eso te digo, uno tiene que hacer un buen diagnóstico. Y hablando, una pregunta que me hiciste hace un momento, de cuáles son los signos o síntomas que por ahí te lleven a poder pensar que ese paciente es hipertenso. Muchas veces les llevan a pensar al propio paciente y a tomarse la presión. Sí, El paciente que sí, le duele sí. la cabeza, a tomarme la presión. Ajá, Y está alta, yo soy hipertenso. No es así. O sea, claro. en el 100% no es así. Recuerda que hay ciertas situaciones, factores que pueden provocar elevación de la presión arterial. Lo más frecuente son las situaciones emocionales, ¿no? Un paciente que tenga un problema de ansiedad, preocupaciones, Estrés. estrés, una situación emocional, sobre todo negativa, puede hacer una elevación brusca de la presión arterial sin ser hipertenso. Después, el dolor. El dolor es una causa de elevación de la presión arterial. Entonces, imagínate un paciente que hace episodios, no sé si frecuentes o muy esporádicos, de dolores de cabeza, y justo en ese momento solamente se toma la presión y la presión está alta. Entonces, ¿ese paciente es hipertenso o no lo es? Claro. No lo sabemos. Por eso existen estudios que nosotros solicitamos para poder saber y conocer si ese paciente realmente es hipertenso o no y amerita tratamiento. Por eso hay que ir al cardiólogo. Doctor, ¿y cuáles son esos estudios que permiten determinar finalmente si el paciente es o no es hipertenso? Mira, el principal estudio es lo que nosotros llamamos un mapa, ¿no? Lo consiste en colocar obviamente un brazalete en el brazo con una maquinita en la cual nosotros regulamos el monitoreo de la presión arterial cada cierto tiempo, en las 24 horas, y hacemos obviamente al final un análisis, ¿sí?, de los valores de presión arterial que ese paciente ha tenido
Y podemos sacar como conclusión si amitriptilina no, ese paciente en un tratamiento antihipertensivo. Igual, nosotros siempre tenemos que enfocarnos en muchas cosas en ese paciente. En el momento que está el paciente, si no hay algún factor de riesgo que esté descompensando a ese paciente, un factor emocional, un factor de estrés o algún tipo de dolor. O también, obviamente, factores de riesgo, ¿sí?, que lleven a pensar que la causa no sea netamente una hipertensión real, sino también algo que se llama, por ejemplo, síndrome metabólico. No sé si has escuchado, en aquellos pacientes que tienen obesidad, sedentarismo, sobrepeso, que fuman, que tienen obviamente problemas metabólicos, incluso elevación de colesterol, triglicéridos, glucosa. Son los pacientes que... La presión arterial. Entonces justamente tú le haces un mapa a ese paciente en esas condiciones y obviamente la presión lo más probable es que esté alta. Esté elevada. Pero obviamente tú lo vas a poder reevaluar en un segundo momento cuando tú cambies todos los hábitos de ese paciente, por lo menos intentes explicarle que es muy necesario, que tiene que dejar de fumar, que tiene que bajar de peso, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que comer menos sal. Entonces obviamente en su momento, cuando se logre revertir estas situaciones, se volverá a hacer un reanálisis, obviamente con un nuevo mapeo, ¿sí?, y confirmar si realmente si es hipertenso o no. O sea, son varias cosas. Siempre hay que individualizar al paciente. O sea, cada paciente es un mundo diferente. Uno siempre tiene que evaluarlo en una forma muy amplia. Son los pacientes que luego dicen, me curé de la hipertensión. Y yo le pregunto entonces, doctor, ¿tiene realmente cura la hipertensión? Por eso te digo, la hipertensión real no tiene cura. Lo que pasa es que se hace mucho falso diagnóstico. Ok. O se apresura a hacer un diagnóstico cuando realmente ese paciente no es hipertenso. Te doy un ejemplo, mira, ahora cuando hubo el tema de, lamentablemente vivimos la pandemia del COVID, hubo muchísimos pacientes, ¿sí?, que tuvieron mayor incidencia de crisis de ansiedad. ¿Sí? Y eso lo llevó a que la presión esté alta. Y eso lo llevó a que se hiciera un diagnóstico de falsa hipertensión. Y obviamente tú los ves después de 3, 4 años, cuando todo ha mejorado, su estado emocional, ¿sí?, su estado nutricional. Y eso tú lo revalúas y esos pacientes no son hipertensos. Claro. Y ellos decían, doctor, me curé. ¿O me curó? No todo esto, no se trata de van a decir, la hipertensión tiene cura. Exactamente, sí. La hipertensión real no tiene cura. Ahí, ¿cómo realizar un tratamiento permanente, continuo, obviamente bajo tratamiento farmacológico y obviamente bajo tratamiento no farmacológico, que consiste en todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? En el cambio de vida del paciente. Y es interesante lo que menciona porque luego pasa pues que el paciente se deprime, deja de acudir a la consulta y a lo mejor era una hipertensión mal diagnosticada directamente, no tenía hipertensión el paciente y usó algún remedio secreto, misterio de la abuelita y mágicamente se curó. Y entonces se vuelve popular entre la comunidad y entonces la gente deja de ir al médico y empieza a usar estos secretos. ¿Cuáles son, digamos, estos secretos de abuelita que mayormente se escuchan en el tema de la hipertensión? Porque, por ejemplo, alguna ocasión, pues, nosotros hablamos mayormente de salud visual, pues, y veíamos que la gente se estaba poniendo miel en los ojos. De hecho, tenemos un video hablando sobre, sobre todo ese tema pues, el daño que se puede generar directamente a la visión. Lo que más frecuentemente en el tema de hipertensión, en el tema de problemas cardiovasculares, lo que más he escuchado es el consumo de ajo. El ajo la hipertensión, el ajo la enfermedad cardíaca, ahora llevando bien, ¿no es cierto? Ahora obviamente hay múltiples plantas que hacen ajo. Es una de las aguas mayormente consumidas, si lo puede decir, que se consume actualmente
Y no solamente te hablo por el tema de la hipertensión, sino que lo que yo escucho es que es bueno para todos. El famoso agua de Boldon también. ¿Tú qué le puedes decir? Yo cuando escucho esto, yo lo que digo, bueno, mire, consuma el agua, porque realmente no te hace daño. Pero no deje de tomar la medicación. Consuma lo que no le haga daño, pero no deje lo que le hace bien. Ok, y en materia entonces, pues ya hemos dicho que la hipertensión no tiene cura. Puede ser un poco desalentador para los pacientes que nos están viendo ahora en las distintas redes sociales. ¿Existe algún tipo de innovación o estudio que esté buscando a lo mejor revertir este proceso? Sí, obviamente siempre los estudios van encaminados a mejorar, obviamente, el tratamiento para el control de la presión arterial, pero de ahí a que exista algún, o que esté en progreso un estudio donde se cure esta enfermedad, no. Sí, es desalentador, pero bueno, es lo que yo trato de hablar con los pacientes, ¿no? O sea, tener hipertensión no es una enfermedad discapacitante, Ujú. es una enfermedad controlable, siempre y cuando nosotros así lo veamos. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente no todo paciente asimila de que tiene que tomar un tratamiento, un fármaco o dos fármacos. No toda persona asimila de que tiene que cambiar su estilo de vida, en alimentación sobre todo, y los vicios obviamente hablando del alcohol, el tabaco. Entonces, pero son cosas que nosotros tenemos que trabajar en ese punto de vista, ¿no? Porque debemos trabajar en prevención. Nosotros, a sabiendas de que hoy en día, sobre todo en nuestra provincia, estas enfermedades de hipertensión y diabetes son muy frecuentes, su incidencia. Vemos desde pequeños orientarlos en una alimentación sana, saludable, en estimularlos a que hagan ejercicio. Precisamente ¿por qué? Porque nosotros los estamos ayudando demasiado, porque al momento que ellos van desarrollando, van llevando un estilo de vida saludable, van alimentándose de la mejor forma, van haciendo ejercicio y probablemente nunca desarrollen hipertensión ni la diabetes. Y ellos, obviamente, ese mismo estilo de vida lo van a tener, pues esas mismas costumbres en alimentación y en estilo de vida la van a llevar hacia sus hijos y así sucesivamente. Y es ahí donde nosotros recién vamos a disminuir, obviamente, la incidencia de estas enfermedades que tanto agobian a nuestra población, sobre todo en la provincia, ¿no? Doctor, y para ir cerrando un poco el tema, hay algo que causa furor en las redes sociales y es el tema de los suplementos. ¿Existe realmente algún suplemento que pueda ayudar? ¿Recomienda usted suplementos a los pacientes que tienen hipertensión o directamente se puede conseguir de alimentos? ¿Y qué alimentos son los más adecuados en este caso? Eh, yo recomiendo suplementos Ujú. vitamínicos, sobre todo Ok. aquellas personas al adulto mayor que no lleva un estado de alimentación importante, ¿no es Ok. cierto? O Ajá. sea, como para cumplir con sus necesidades eh, o sus requerimientos, ¿sí? Que a esa edad debe tener, ¿no es cierto? En cuanto al complejo vitamínico, vitamina D3 y todo tipo de vitaminas que se requiera, más obviamente proteína. Claro. También hace falta al paciente, pero no es estrictamente una recomendación para control de su hipertensión o para mejorar el control de su presión arterial, Es como un coadyuvante. sino obviamente para mejorar obviamente su estado nutricional, más que todo en eso. Y el diente de ajo. No, está indicado consumir algo. Bueno, ha sido un placer, doctor, poder compartir con usted esta tertulia. Esperamos que haya sido de mucha ayuda, que haya aportado mucho valor a todas las personas que nos siguen desde las distintas plataformas. Y bueno, si alguna de estas personas que nos está viendo se encuentra en Ecuador y quisiera acudir a una consulta presencial con usted, ¿dónde podrían encontrarlo? Bueno, mira, siempre las consultas son bajo previa cita. Se pueden comunicar al número del 09876-40570. Ahí podrán agendar alguna cita en el momento que lo deseen.
Y si usted que nos está viendo se encuentra en cualquier otra parte de Latinoamérica, Estados Unidos o en general, a través de la plataforma ometso.com, usted puede llegar y resolver todas sus dudas con el doctor Marlon Cañarte, especialista en cardiología y particularmente en hipertensión, a través de una teleconsulta.